un tema, amén, que pues dentro del tema de lo que pide Dios de nosotros o lo que Dios solicita. Y es muy importante, hermano, tratar de entender a qué y a quién pertenecemos, amén. La Biblia explica que nosotros fuimos comprados por Dios a través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, derramada en la cruz por el pago de nuestros pecados. Es decir, él tuvo que hacer un pago, amén, porque así pasa cuando alguien compra algo, amén. Uno tiene que pagar algo, amén, para hacérselo de su propiedad. Y dice la Biblia que Cristo nos compró y nos compró con la finalidad, hermano, de podernos introducir a la institución del reino de Dios, a la institución de la iglesia. Y cuando hablamos de esa institución, amén, hablamos de algo que fue creado por Dios, hermano, para Dios. De tal manera que cuando hablamos de una institución, hermano, según lo que define nuestro lenguaje, es que una institución o un organismo es algo que está conformado, amén, por ciertos elementos donde se incluyen reglas, donde se incluyen normas, donde se incluyen formas de conducta. Así que cuando nosotros llegamos a la iglesia, llegamos al reino de Dios, había muchas cosas como hasta hoy quizá que desconocemos, amén, no tenemos todo el panorama bíblico quizá, pero hemos ido avanzando en el sentido de ir siendo menos ignorantes en la palabra de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios, hermano, tenemos que entender que en este reino, en esta institución viva, amén, el Señor también dejó, amén, instaurado la forma de conducta para los que integramos, aleluya, este órgano vivo, amén, que Dios dejó, hermano, amén, una serie, aleluya, de mandamientos o decretos, amén, que están ahí estipulados para que la iglesia, amén, la iglesia que Él compró, amén, deba y sepa comportarse de cierta manera. De esto, hermano, de esto se desprende, amén, que tú y yo podamos comprender que la forma en la que en la iglesia se conduce uno, que muchas de las estrategias de disciplina que hay dentro de la iglesia, hermano, no están naciendo, amén, de la mente del hombre, de la mente humana, de la prendida de foco, como decimos aquí en México, de un ser humano. Dios dejó establecido el qué, el cómo, amén, para que tú y yo, aleluya, podamos atender precisamente a lo que Él pide. Él dejó establecido cómo habríamos de comportarnos, cómo habríamos de movernos dentro de este mundo, cómo habríamos nosotros, aleluya, de tener, amén, de alguna manera una conducta regulada. Yo te podría decir, invitarte a leer el libro de los Proverbios, que lo he comentado muchas veces, amén, es un libro conductual, es decir, te va a ayudar a aprender, amén, cómo has de conducirte en muchas cosas, amén. De hecho, una de las cosas que enseña en el sentido de conducción dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Estás aquí? Es decir, el Señor dice, no seas tu propio líder, no seas tu propio señor, no seas tu propio psicólogo, no seas tu propio pastor, no seas tu propio administrador, no seas tu propio contador, todo lo que tú ocupes, no seas tu propio licenciado. ¿A cuántos nos gusta dirigirnos a nosotros mismos? Bueno, en ese término así de sencillo, por ponerte el ejemplo, ahí está en el proverbio, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, a partir de esto, yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, porque aquí, hermano, en el libro de Éxodo, después de la salida de la esclavitud, el Señor sabe que el pueblo, amén, va a empezar a tener una comunicación, una comunión, va a empezar, hermano, a tratar con otros pueblos diferentes a Egipto. Y el Señor necesita darle a su iglesia, a su pueblo, amén, una serie de reglas que lo lleven a ellos a moverse en los límites que el mismo Dios ha establecido. Y en ese sentido, amén, es que en el libro de Éxodo capítulo 20 se establece la conducta que debe de tener el hombre hacia su Dios y hacia los demás. Incluso algunos en el estudio de la palabra llegan a dividir los 10 mandamientos diciendo hay una parte del hombre hacia Dios, hay una parte del hombre hacia el hombre y hay otra parte del hombre hacia sí mismo.
Pero la mayoría en el estudio de los 10 mandamientos coinciden en que 5 tienen que ver con el comportamiento del hombre hacia Dios y otros 5 del hombre hacia el hombre. Independientemente de cómo los podamos dividir, si en 2 o en 3 partes, tú y yo tenemos que entender que eso fue establecido por Dios para que tú y yo tengamos la conducta que Dios requiere de aquel que fue comprado. Y a mí me gusta mucho decir esa expresión para el que fue comprado, porque eso es lo que hace que tú y yo podamos caer en el entendimiento de que yo voy a seguir la conducta que me exige aquel que me compró. Es decir, ya no soy yo mi dueño, ya no puedo mandar yo sobre mí, porque alguien me compró con su sangre preciosa, perdonó mis pecados y ahora yo puedo determinar que soy una persona salva porque intervino Cristo perdonándome y haciéndome de su propiedad. No me salvó y después me soltó como un caballo salvaje al llano. ¿Estás acá? Me salvó y me hizo de su propiedad. Esto es muy interesante entenderlo, porque a partir de ahí, a partir de este entendimiento, de este raciocinio, tú y yo podríamos entonces definir que hay muchas cosas establecidas que quizá no nos gusten, pero que las estableció aquel que nos llamó y nos compró. Y en ese tenor, hermano, tú y yo no estamos aquí, aleluya, como decía Pablo, para agradar al hombre, sino para agradar a aquel que nos sacó, hermano, del lodo cenagoso. Ayúdeme a hacer una oración. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias por lo que podemos nosotros aprender, Dios. Pero le ruego, Dios, que esta noche usted sea quien abra nuestro entendimiento, quien nos lleve a entender, Señor, el por qué, Dios, aleluya. Quizá no seguimos, Padre, las políticas de este mundo, o el por qué no seguimos las reglas, Dios, de este mundo, o el por qué no hacemos cosas que no hacen otros, mi Dios. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú has establecido cosas, mi Dios, que nos solicitas, Dios, por causa de que vivimos dentro de tu reino, dentro de este gobierno vivo y eficaz, mi Dios, en el cual tú reinas, en el cual tú gobiernas, Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra este entendimiento en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice que ha hecho, y dice él, escúchame bien, él afirma: yo soy tu Dios. Y esto es muy interesante, dice: yo soy tu Dios, ya te liberté, te saqué de la esclavitud, te saqué de la opresión. Y a partir de darnos a entender lo que Él hizo, es que Él entonces comienza, hermano, aleluya, a decir qué quiere, qué debemos de hacer. No tendrás dioses, versículo 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí, hermano, lo que tú y yo miramos, aleluya, es la expresión del Dios celoso que nos ha traído a su reino. Hasta aquí lo que tú y yo vemos, hermano, y que esto está en todas las Biblias, aleluya, y en la versión en la que tú quieras leerla, hermano, aparece que nuestro Dios, aleluya, es un Dios que dice: no lo tendrás delante de mí. Es decir, no estaré yo y estará otro. Amén. Y es muy importante entenderlo, porque quiero que tú y yo recordemos que más
más adelante en la historia del pueblo judío hubo un momento en donde metieron el arca de Dios al templo de Dagón, amén, porque los hombres creían que Dios podía, aleluya, convivir entre la idolatría y la adoración a la idolatría y la adoración al Dios vivo y real, y esto no es así. Es decir, ¿por qué cuando tú vienes a una iglesia cristocéntrica, aleluya, esa iglesia carece de imágenes? ¿Por qué esa iglesia, hermano, carece, aleluya, de cuestiones que a la vista puedan producirte una fe? Porque estamos en contra de otra religión, porque somos, como dicen algunos, porque protestamos la forma religiosa de otras religiones. No. Nosotros carecemos, hermano, de imágenes dentro del lugar donde adoramos a Dios, porque lo estipuló Dios para aquellos que hemos sido comprados y que hemos tenido el entendimiento que no solamente no es tener una imagen, sino lo que Dios estipula, hermano, aleluya, es no tener la imagen, pero tampoco adorarla, tampoco arrodillarnos delante de ella. Que nosotros tenemos que comprender, hermano, que no basta solamente con no tenerla en la casa, sino que hoy podríamos tener nosotros cualquier otra cosa a la que podamos idolatrar en nuestro corazón, plantado en el lugar donde debe, aleluya, gobernar el Señor, porque Él no es un Dios que quiera compartir, hermano, tu vida con otro Dios, con D minúscula. Y aquí es muy importante entender entonces que nosotros, hermano, no estamos en contra de ninguna religión y que nosotros no atacamos a ninguna religión, que el simple hecho de no creer en figuras y el simple hecho de nosotros, hermano, de no estar de acuerdo con la idolatría es porque lo estableció Dios. No es porque tú vengas a esta iglesia. Y quiero que quede muy claro, porque muchas veces, hermano, tú podrías, aleluya, encajar el mandamiento de Dios, amén, como si fuera un mandamiento de hombres o de un movimiento religioso. No. Cualquier iglesia donde se hable de Dios, de cualquier denominación, necesitan entender estos principios que Dios estableció para su pueblo. ¿Estás aquí? Así que cuando a ti te hablen de idolatría, tú tienes que venir a este punto que son los principios y decirle, mira, no es porque yo esté ahí, es porque el que me compró, el que me liberó, el que hizo de mí una criatura nueva, lo prohibió. Y usted puede tener la libertad de decir, lo prohibió. Porque a veces nos da miedo, aleluya, decir esa palabra dentro de la iglesia. ¿Qué de malo tiene decir que mi Dios me prohibió? ¿A quién le incomoda? Porque cuando nos incomoda, hermano, quiere decir que todavía Él no es tu Dios. Todavía estás batallando, aleluya, entre tu reino y el reino de Dios, entre tu grandeza y la grandeza de Dios. Cuando yo puedo decir con libertad, mi Dios me prohibió, ¿dónde está la dificultad? Si Él me compró. ¿Estás aquí? O un hijo tendría que sentirse mal por decir, mi papá o mi mamá me prohíben ir allá. ¿Tendrías que tener problema un hijo? No, ¿verdad? Porque los padres ponen las reglas. Bueno, Dios, ¿por qué tendría que tener problemas con eso? O la iglesia, ¿por qué tendría que sentirse mal por decir, mi Dios me ha prohibido, amén, tener ídolos en mi corazón? Me ha prohibido hacer figuras, aleluya, a las cuales yo adorar. Es ahí donde tienes que entender que Dios ha puesto este mandamiento, hermano. Y cuando tú entiendes qué es lo que Dios pidió, entonces la libertad para adorar a Dios, hermano, aleluya, sin ídolos puede, aleluya, ser muy diferente a la libertad que cree tener alguien, aleluya, que todavía tiene ídolos en su corazón. ¿Está acá? Versículo 7. Alguien que me ayude a leer el versículo 7. Hermano Abraham, sí, hermano. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hasta ahí. Mira, este es un mandamiento muy interesante, porque cuando estamos leyendo el libro de Éxodo, los hombres quizá no podían entender, amén, el posttexto, no podían entender quizá, hermano, el futuro de este mandamiento.
¿Por qué te lo digo? Bueno, porque nosotros que tenemos toda la historia ahí en 66 libros, o que podemos venir y ver la historia del Antiguo Testamento en 39 libros, tú y yo podríamos mirar, hermano, aleluya, que hubo hombres que se levantaron y dijeron que había que hacer algo en el nombre de Dios y Dios no lo había dicho. Que hubo hombres, hermano, aleluya, que intentaron ponerle cargas al pueblo de Dios que ni ellos mismos podían llevar, aleluya, haciéndose, aleluya, de su figura religiosa, amén, para que la iglesia o el pueblo de Dios lo hicieran. Es decir, el hombre no puede tomar el nombre de Dios en vano, aleluya, para justificar, hermano, su atrocidad. En el nombre de Dios, aleluya, la historia normal de la humanidad, muchas personas, hermano, asesinaron a otras personas, aleluya, porque dijeron que era en el nombre de Dios. Y eso es algo que Dios dejó establecido para que en la iglesia o sus comprados, amén, no usen el nombre de Dios, aleluya, para poder justificar sus actos, para justificar, aleluya, su forma de vida. Por eso es que cuando tú o yo o cualquier persona, hermano, dice, es que es algo que Dios me dijo, tendríamos que tener mucho cuidado, porque podríamos estar faltando a uno de los mandamientos de nuestro Dios, tomando en vano el nombre de nuestro Señor. Es ahí, aleluya, porque en todo esto, y después tomaré otro tiempo, pero implican muchas cosas del comportamiento de la iglesia. Es ahí donde nosotros, por lo menos yo, como hombre de fe, amén, que creo en Dios y he leído la Biblia, aleluya, cuando alguien viene y me dice que es que Dios le habló a través de un sueño, amén, hay cierta duda, aleluya, en lo que esa persona expresa, amén, porque no podríamos estar nosotros diciendo que Dios nos habló con tal certeza cuando aquella persona no vive bajo autoridad, no asiste a una iglesia, no lee la Biblia, no ora, no ayuna, no hace nada, aleluya, que esté relacionado al reino de Dios, ni siquiera ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y después viene y dice, es que Dios no habla en sueños, es que cosas de ese tipo, hermano, aleluya, hacen que los hombres blasfemen el nombre de Dios, que usen el nombre de Dios en vano. Cuando nosotros usamos la palabra de Dios, hermano, aleluya, como la figura para que nosotros podamos decir, Dios dice que no use su nombre en vano. Bueno, está una Biblia, hay algo, aleluya, que respalda. Conocemos el fundamento del por qué no lo hago. Pero muchas personas, aleluya, y tienes que ser muy cuidadoso en este sentido. Porque por este tipo de situaciones, aleluya, la iglesia hasta nuestros días sigue siendo engañada. Ahora, lo importante de atender a los 10 mandamientos y de explicártelos es que yo quiero que tú lo comprendas. El mismo libro del Apocalipsis nos explica y nos dice, hermano, que vendrá alguien, escúchame bien, vendrá alguien y traerá paz y traerá un estatus económico bueno y dirá que Él es Dios, y dice que la misma iglesia será engañada. Habrá alguien que usará el nombre de Dios, hermano, aleluya, para vestirse de bueno, para vestirse de santo, para vestirse de algo que no es, con el fin de engañar a otros. Y si la iglesia no es capaz de poder, hermano, aleluya, visualizar, de poder discernir quién sí habla en el nombre de Dios y quién no, entonces la misma iglesia, hermano, aleluya, podría, aleluya, tropezar por causa de la ignorancia del mandamiento. Y el que estipuló que su nombre no puede ser usado de esa manera, ¿quién es? Dios. Dios. No es que seamos religiosos, no es que, ay, cómo exageran. No, es que la iglesia de Cristo, hermano, tiene el porqué, y ese porqué es que Dios lo demandó. ¿Sí está aquí? Versículo 8. Alguien que me ayude a leerlo, el versículo 8. Bueno, a ver, ¿quién dice yo? A ver, hermano Raúl, del 8 es un poquito más. Del 8, vas a leer del 8 al 10, al 11, sí, hasta el 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo. Consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo.
Porque el Señor hizo en 6 días el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. Amén. Mira, hermano, desde los principios, lo que estableció el Señor es que su pueblo tuviera, aleluya, no la necesidad, sino que tendiera a la obediencia de la consagración de un día entero para el Señor. Que cualquier persona, sin importar cuál fuera su actividad, hermano, tenía que tener, aleluya, un día, amén, para atender las cosas de su Dios. Y aquí hay algo bien interesante, hermano, porque finalmente muchas veces decimos que es la cultura la que nos lleva, es la cultura la que nos manda, dependiendo del hemisferio en el que te muevas en esta tierra, es como se mueven las cosas. Pero sabes, muchas veces tú tienes que entender, aleluya, y tendrías que comprender por qué yo, aleluya, le doy al Señor el domingo. ¿Por qué el domingo para mí no es un día de trabajo, aunque sea el día que más se vende? ¿Por qué no atiendo yo al domingo a otras cosas, otros negocios? Porque Dios lo estableció. Muchas personas no pueden alcanzar a entender, aleluya, por qué tú tienes un día para poder, aleluya, atender las cosas de tu Dios. Y ahorita no voy a meterme en lo que es, aleluya, el estudio de que si es sábado o es domingo. Amén, pero yo creo que sí quiero que sepamos que ya sea las personas que guardan el sábado, lo guardan el sábado y al final lo guardan para el Señor, y los que guardamos el domingo, lo guardamos el domingo. El tema hoy no es si somos sabáticos o dominicales. El tema es que la iglesia necesita entender que debe haber un día en el cual tú necesitas dedicarte a Dios. ¿Y quién más dice que debe hacerlo? Tus hijos, tus hijas, y dice tus siervos. Si tú tienes gente que trabaja contigo y el domingo se los das y ellos dicen, ay, pues qué chido ese trabajo, ¿no? Tu obligación es decirle, sabes, nosotros no trabajamos el domingo porque el domingo es el día de honrar a Dios. Y no quiere decir quizá que venga contigo a esta iglesia, pero tú tienes que hacerles saber que ellos tienen un día para que puedan ir y honrar a Dios, para que ellos busquen el lugar donde tengan que adorar a Dios, a Jehová, su Dios. Si ellos no lo hacen, hermano, ese no será un problema tuyo, pero ellos estarán, hermano, en la demanda el día que estén delante de Dios, de saber que hubo alguien que les avisó que tenían un día para dárselo a su Dios. Nosotros tenemos que aprender por qué están los mandamientos, por qué hay un comportamiento en nosotros. ¿De dónde nace? Es que aquí en México eso se acostumbra. Es que en México el domingo es para lavar, para ver fútbol, para lo que quieras. No. Los comprados, hermano, entramos en otro entendimiento. Se empieza a dividir de diferente forma nuestro día. Y es ahí donde tú tienes que entender, hermano, ¿por qué se me pregunta? ¿Por qué no viene el domingo? ¿Por qué se me pregunta dónde andaba? Porque hay algo estipulado para nosotros. No es que te quieran hacer la vida cansada, no es que estemos enojados contra ti, no. Es porque buscamos que ese discipulado, esa forma de vida real se dé en tu vida, hermano. Y si tú no entiendes lo que Dios pide y solicita de ti, entonces ¿cuándo podrás cumplir las solicitudes de Dios? Porque esto pareciera tan sencillo, hermano, pero sabes, en la práctica parece muy difícil. ¿Estás aquí? Darle a Dios de nuestro tiempo, darle a Dios un día en nuestras vidas, hermano, no es algo que nazca solamente de nosotros. Usted lo ve, hay iglesias que vienen por la mañana y después toda la tarde ya no van. Y tú y yo podemos preguntarnos, ¿y por qué nosotros regresamos en las tardes el domingo? Bueno, porque dice el Señor, tienes que guardar un día. ¿Estás aquí? No es que seamos muy religiosos, o no es que seamos muy buenos, o no es que tengamos tanta hambre de Dios. Es que Dios así lo estipuló. ¿Estás acá? Así que cuando te digan, ¿y por qué regresas? Si yo ya no voy para... Mira, yo ya a las 10 terminé. Tú lo traes aquí al libro de Éxodo y le lees del 8 al 11 y le dices, mira, aquí dice que un día es para el Señor. ¿Estás acá? Pero a veces le creemos más a aquellos que van hasta las 10 de la mañana y su palabra es más fuerte en tu corazón que la misma palabra estipulada por Dios. Así que cuando Dios pide algo como que tú y yo nos congreguemos todo un día, ¿a quién desobedecemos? A Dios, hermanos.
Así que los mandamientos están porque Dios pidió algo, un comportamiento para nosotros, una forma de ser en nosotros, una forma de vivir en nosotros. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mira, hermano, hijo, todos hemos sido hijos aquí. Nosotros tenemos que entender que el que queremos que tú te portes bien, que lo que queremos de que tú obedezcas a tus padres, que lo que queremos es, aleluya, que tú puedas honrarlos, no es porque seamos unos padres puritanos y porque nosotros nunca nos portamos mal. Usted tiene que entender, ustedes que somos, bueno, todos los que somos hijos tenemos que entender, pero sobre todo nuestras nuevas generaciones, aleluya, tienen que entender que lo que pedimos es algo que pidió el Señor de ti como hijo para nosotros los que somos padres, que Él dice, hónralo a tu padre y honra a tu madre para que tus días se alarguen, para que no mueras joven. Y eso no lo digo yo, y no es una maldición. Esto dicen que es un mandamiento con promesa. Así que tú tienes que entender, si estás aquí joven y aquí están tus padres y te recalcan todo el tiempo que te portes bien, no es su idea. Si ellos no estuvieran aquí, sabes, ni les interesaría si llegas o no llegas a tu casa a dormir. Si tus padres no estuvieran aquí, ni les interesaría, ni cuenta se dieran si te drogas, si te emborrachas, si te metes al hotel, no se darían cuenta. ¿Estás aquí, joven? Dios dejó establecido, y esto es para que tú tengas una vida larga. Esto es para que tú puedas disfrutar de tu vida. Esto es para que tú entiendas que Dios, cuando ve a un hijo honrar a su padre y a su madre, Él dice, yo lo recompensaré con una larga vida. ¿Estás acá? Así que es importante entender, porque aquí están los mandamientos para nosotros hijos, para nosotros que somos los hijos. Así que es importantísimo comprender y entender, hermanos, por qué se me demanda esto como hijo. Porque Dios dijo que así tendríamos más vida. ¿Estás acá? Versículo 13. Y los que vienen, hermano, quizá tú y yo diríamos, creo que son más obvios, pastor, pero no. Dice, no matarás. Dios deja establecido, hermano, que por mucho rencor que haya entre nosotros, por mucho odio que pueda despertarse entre nosotros, no podemos llegar al límite de asesinar. No podríamos convertirnos nosotros como hijos de Dios, personas que deseemos, hermano, aleluya, llegar al punto de matar a alguien. Tú ves las noticias y hay muchísima gente que mata a muchas personas. El mundo, hermano, está lleno de esto. La palabra que sicario ni siquiera ya puede mencionarse hoy. Te tumban un video, no te dejan transmitir, porque sabes, son palabras hoy que se han vuelto tan reales, tan verdaderas, ya no de película, sino real. Porque sabes, hermano, cuando uno, aleluya, atiende al mandamiento de no matarás, estamos hablando, hermano, aleluya. ¿Por qué crees que Dios dijo no matarás? Porque conoce nuestra naturaleza, sabe hasta dónde somos capaces de llegar cada uno de nosotros. O tú pregúntate, cuando uno escucha a otros padres o te escuchas a ti mismo, si le hacen algo a mi hijo, yo lo mato. ¿Ha oído esa expresión así de clara? ¿O no la ha oído? Porque Dios conoce la naturaleza de nosotros y dice, no matarás. Y si lo quisiera yo traer, hermano, a colación, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Tú no tendrías por qué vengarte a esta altura o de esta forma o con tanta hazaña. Sí, entiendes que aquí ya estamos hablando de los asesinos como Abel y Caín. ¿Sí recuerdas a Moisés o no? Dios sabe quiénes somos nosotros. Dios conoce a su creación. Así que cuando veas el no matarás, no digas no me habla a mí. Tú y yo tenemos que saber que sigue estipulado, porque nuestra naturaleza sí puede llevarnos a ese grado. ¿Estás acá? Es importante entenderlo. No cometerás adulterio.
Y eso es algo importante, hermano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que nosotros buscamos, aleluya, que cualquier persona que intente casarse, que quiera casarse, casada, aleluya, necesita mantenerse, amén, en cierta pureza. Necesita venir, aleluya, y entender que el que ha regulado, aleluya, el matrimonio es el Señor, y que dentro de esa regulación, amén, el Señor, aleluya, prohíbe, amén, que haya adulterio. Él no quiere que el matrimonio sea amancillado a través, aleluya, de estos deseos. Y lo pone muy claro. Y esto tú tienes que entenderlo, porque muchas veces las personas preguntan, ¿y qué hay de Salomón? Salomón, hermano, no era la excepción a la regla. ¿O crees que Dios le dio permiso de hacer eso? Él no puede faltar, hermano, aleluya, al propio mandamiento dado antes de que Salomón naciera. Pero muchos de nosotros podríamos decir, bueno, es que Dios rompe la regla, es que a unos sí les da permiso, quizá a mí me lo podría dar. No, tienes que entender, hermano, que todos los hombres que rompemos los mandamientos, que no acatamos lo que Dios pide y solicita de nosotros, tendremos una consecuencia. ¿Sí estás aquí? O sea, esto es importante entenderlo, hermano. Y te vuelvo a repetir, no se trata de tacharnos de puritanos, de espantados. Se trata de entender que Él solicitó que nosotros fuéramos y viviéramos de cierta manera. Versículo 15, no hurtarás. Y yo sé que tú eres la persona más fina entre nosotros. Pero aquí no solamente habla de los otros individuos, habla acerca de nuestro propio comportamiento hacia el mismo Dios. Sí, ubica ya el libro de Malaquías, ¿no? Está de más leerlo. ¿Qué dice el Señor ahí? ¿A qué le dice el Señor a los hombres? ¿Me has qué? Me has robado. Y ellos dijeron, ¿nosotros? ¿En qué? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, es importante entender, hermano. Tú, y digo, creo que está de más decirlo. No hacemos ahínco todo el tiempo, así de que, a ver, pásame tu estado de cuenta para ver si estás diezmando bien, no. Pero lo que sí hacemos es estarte recordando el mandamiento que debes de diezmar y que debes de hacer lo correcto, porque nuestro Dios desprecia la pesa falsa, la báscula falsa. Y tú tendrías que darte cuenta, hermano, si dentro de estos mandamientos, aleluya, ya vamos tachando algunos o no. Pero en este punto, en el punto del robo, creo, amén, que muchos podríamos decir, pues yo le robaba al Señor. ¿Sí estás aquí? Porque si nos podíamos robar un cambio, ¿eso no nos hace rateros? Sí. Todo lo que tomamos sin permiso nos hizo en algún punto personas que hurtábamos. Y el Señor lo reguló y dijo, no más. Dentro de mi pueblo, no más. ¿Qué te parecería, como un pequeño paréntesis, que dejaras tu celular aquí en la iglesia, ahí en tu silla, y vengas al llamado y cuando regreses ya no está tu iPhone 20? ¿Cómo te sentirías? O dejaras tu bolsa ahí con tu monedero y cuando regresaras atrás, o fueras al baño y se te olvidara tu cartera en el baño y, ay, pues se me olvidó mi cartera, voy por ella y ya no estuviera. ¿Cómo te sentirías aquí en la iglesia así? O que viniera el hermano, hermana, dejó su cartera, hermano, se te cayó este billete. ¿Estás acá? Principios bien básicos. Pero que sabes qué, hermano, el Señor los plantó ahí porque si no los hubiera puesto, y estos son términos que se usan luego en las leyes, ¿no? Si no está normado, no está mal. Si no está escrito en la ley, yo no me traspasé ninguna ley. Tiene que estar escrito. Bueno, pues el Señor pensó en eso y dijo, ok, entonces voy a poner no hurtarás. Por aquello de que se te vaya a olvidar. ¿Sí entiende? Y mire, hermano, escuche. No hablarás con tu prójimo falso testimonio. ¿Cómo a qué le suena? ¿Como aquello de no andarás chismeando? Porque dice, no hablarás con tu prójimo. No mentirás con alguien más. ¿Se acuerdas de Ananías y Zafira? No harás, aleluya. ¿Por qué, hermano? Dicen que para que algo sea cierto en nuestras leyes, debe de haber dos testigos. ¿Sí estás aquí?
Si tú quieres ir al INE a sacar tu credencial de lector y tú llegas ahí y dices, pues yo soy doña Trucutru, dicen, bueno, tiene que traer a 2 testigos que afirmen que usted es doña Trucutru, aunque no traigan ninguna otra identificación. ¿Estás aquí? Entonces tú traes a 2 personas y dicen, sí, sí, ella es. Ah, pues ahora le háganle su credencial de lector. Bueno, el Señor dice, si 2, si tú te vienes a platicar con tu prójimo y levantas falsos, si tú tienes un falso testimonio contra alguien, si te pusiste de acuerdo con alguien para hacerlo, estás mal. No es algo que yo te pidiera que hicieras. No es la forma de actuar en la que yo estoy contento contigo. No es la forma en la que tú actúas cuando mientes, cuando inventas chismes, cuando, ¿se acuerda usted de Aarón y María murmurando contra Moisés? Y Dios dijo, los voy a destruir. Porque no es algo que Dios quiera que se haga, hermano. Escúchame bien, no dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, con los demás también. Esto no es para el comportamiento dentro de 4 paredes, es para el comportamiento de su pueblo que anda, hermano, caminando, aleluya, en todo Oaxaca, que te mueves por donde sea, que hablas con todo mundo. Esto es para eso. Esto es para que tú cuando venga otro y te diga, le decimos que llegamos a las 8, aunque hayamos llegado a las 9, pues ahora le vamos a decirle eso. No. Esto es para que nosotros, hermano, podamos, aleluya, darle a entender a las personas que somos salvos, darles a entender que tenemos otro tipo de vida, otra forma de pensar. Y después dice, y no codiciarás. Y después, y nos habla acerca de eso y hace un recalque, hermano, aleluya, del versículo 14. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No la codiciarás. Y esto es bien fuerte para nosotros los oaxaqueños, porque la envidia en nosotros está a tope. ¿Por qué habríamos de codiciar? ¿Hasta dónde Dios, aleluya, no ha sido bueno contigo que nosotros seríamos, aleluya, parte de codiciar, de desear algo que no es nuestro, de querer tener aquello que tiene alguien? Y a lo mejor, escúchame bien, tú puedes tener más, pero no, tú quieres aquello. ¿Recuerdas al profeta Naamán viniendo a David para corregirlo? Para decirle, ese hombre eres tú. Había un hombre muy rico y uno muy pobre. Y David, hermano, codició lo del pobre. Y David era el rey. Porque la codicia no se trata de lo que tienes, sino de lo que quieres. Lo que Dios está diciendo, pon atención en lo que quieres. Porque quizá tienes, pero no estás satisfecho. Y es donde el Evangelio en el Nuevo Testamento nos dice, estad contentos con lo que tenéis. De tal manera que cada uno de nosotros, hermano, pueda comprender, aleluya, que muchas de las cosas que se exigen en el comportamiento del discípulo y mucho más en el líder, no nacen. Si yo hubiera regulado estos, ¿cómo se llama? Estos mandamientos, estuvieran al revés. Si el que tranza no avanza, hermano, atórale. ¿Sí o no? Porque si el hombre lo hubiera regulado, hermano, el hombre es permisivo, el hombre hubiera dicho, no hay problema, hazlo, no te preocupes, nadie te ve. Pero como lo reguló Dios, el Rey de Reyes, el Señor Santo, tú y yo tenemos que entender, hermano, entonces, que lo que Dios pide y solicita está implícito en cada uno de esos mandamientos, que cada uno de ellos puede alargarse a más áreas de nuestras vidas, pero que si nosotros venimos a la base, ahí está simplificado para que sepamos nosotros que el que pide el comportamiento, que el que pide qué tenemos que hacer y cómo debemos de vivir, es Dios, el mismo Señor que nos liberó. Mientras tú no te sientas comprado, entonces tú literalmente te sentirás, hermano, aleluya, que hay un hombre detrás de ti correteándote para que te portes bien, que hay alguien vigilándote para que hagas las cosas bien. Tú estarás teniendo un problema en tu corazón y en tu mente contra un hombre cuando el que realmente lo estableció ha sido el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Estás aquí? Así que tú y yo tenemos que comportarnos de una manera porque Dios así lo estableció. Y esto es para su pueblo, para su reino, porque así es como se mueve cualquier organización, con reglas, con normas, con un gobierno. Y la iglesia no es la excepción. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar. Y vamos a orar porque es muy interesante.
Una de las cosas que Cristo, Jesús, cuando vino, recriminó, hermano, es que los hombres habían determinado que tenían que lavarse las manos 7 veces antes de comer. 7 veces. Pero el Señor había dicho, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Ahora, Él no estaba diciendo que no te laves las manos. Él estaba aclarando que una ley así no hacía más limpias las cosas, no limpiaba más al hombre de lo que ya era. Entonces muchas veces, aleluya, tú y yo podríamos, amén, levantar leyes dentro de la iglesia que simplemente no fueron estipuladas por Cristo. Yo tengo una fe y te la comparto. Yo creo que con lo que está estipulado en la Biblia, con eso basta para que tú y yo sigamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Yo creo que no tendría yo por qué poner algo de más cuando lo que está estipulado fue estipulado por el Dios santo y verdadero. ¿Estás aquí? Que no hay nada imperfecto en su ley. Cuando hablamos de orar todos los días, incluso tú y yo decimos aquí de lunes a viernes, ¿sí o no? Pero el Señor Jesús dijo, orad sin cesar. Entonces, si atendemos a estas reglas, tú y yo caminaremos y viviremos de forma diferente. Cuando tú y yo miramos la palabra de Dios, hermano, entendiendo qué es lo que Dios pide, entonces tú debes de saber, y es donde tú entra ya tu entendimiento y dices, Señor, necesito que me ayudes, porque lo que tú has establecido es algo que yo no puedo lograr solo, es algo que no está a mi alcance, es algo que para mí sería imposible de hacer, pero si tu Espíritu Santo me ayuda, entonces yo voy a poder atender a lo que tú has estipulado para que yo ande en esos caminos. Hermano, los mandamientos, Dios los puso ahí para pedirnos la forma en la que debemos de andar. ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y meditas esta noche, hermano, solamente un poquito, porque es un poquito, 10 mandamientos son pocos en comparación de todos los que podemos encontrar. Pero son la base. Son la base. A mí me asombra cómo empieza el Señor, porque Él está hablando de que nuestro corazón, nuestras vidas, nuestra mente, nuestra fuerza, lo que hablaba apenas, aleluya, el domingo, no se ha compartido con el Señor cuando hablaba yo acerca de amarle con todas las fuerzas. Dice Él, yo soy tu único Dios y yo no quisiera verte compartir tu mente, tu corazón, tus fuerzas y tu alma con alguien más. Porque podríamos extender, hermano, con mucha profundidad los mandamientos, con muchas escrituras, con muchos ejemplos. Pero creo que al día de hoy, según lo que yo he mirado en tu cristianismo y el andar con nosotros en esta iglesia, ya te es factible poder comprender en qué área hemos estado fallando en estos mandamientos. ¿Cuáles son las áreas que aún siguen fallando en nosotros? Y que Dios solicitó por causa de lo que dice al principio, yo soy tu Dios, quien te saqué de la servidumbre. Yo soy tu Dios, quien te extrajo de la esclavitud. Así que cuando Dios dice, yo soy tu Dios, Él ya está, hermano, poniendo la figura de una relación entre nosotros y Él. Ya está Él poniendo con claridad de sus palabras que por el hecho de yo ser tu Dios, de ser tu Señor, entonces establezco que tú debes de andar así. Y lo que quiero hacer esta noche es que cada uno de nosotros pueda venir al altar, porque esta noche incluso los más jóvenes, incluso los niños que ya entienden, podrían hoy mirar si están honrando a sus padres. Podrías voltear y decir, oh, mi padre es muy malo, mi madre es muy mala. Y yo sé, si tenemos que acusar a los padres, yo sé lo que es acusar a los padres. Viví muchos años acusando a mis padres. Pero el día que Cristo me salvó, dejé de acusarlos. Así que si tú estás aquí y en tu corazón hay acusación hacia tus padres, si crees que son los más malos del mundo, si crees que no te dan buen ejemplo, no sé qué puedas pensar de tus padres. Yo te digo algo, Dios solamente te pide algo y dice, hónralos, a tu padre y a tu madre. Porque quizá en todos los demás mandamientos digas, no
no he hecho nada de eso. Pero quizá podrías venir y decir, Señor, ayúdame a honrar a mis padres. Iglesia, vamos a adorar al Señor. Iglesia, Dios lo estableció. Lo estableció porque así quiere que andemos, así quiere que caminemos, así quiere que seamos. Y si tú dices en tu corazón, yo quiero andar como Dios lo solicita, yo quiero comportarme como Dios lo pide, entonces seguramente en el altar podrás hallar las palabras para tratar con Dios y seguir siendo perfeccionado en cualquiera de las áreas de estos mandamientos. Adoremos a Cristo. Aleluya, el altar está abierto. Gracias.